Agradecer a Fátima Rayo por la invitación a poder estar en este encuentro de académicos, intelectuales e investigadores progresistas del Paraguay. Escuché de todo en el planteamiento del apreciado profesor Melquiades Alonso, y hay una cuestión que tiene mucho que ver con el probable modelo de lo que pueda en adelante pensarse en materia de educación, y que hasta ahora creo que es como esa especie de avestruces que ahí se meten la cabeza abajo y dejan el cuerpo afuera, hemos obviado sistemáticamente. Y que como hay que jamás mover el peor a una cosa muy importante, mis queridos amigos, sin maquillaje. Yo creo que existe aproximadamente un 40% de analfabetos en el Paraguay, sin maquillaje. Cuando digo sin maquillaje me refiero a que algunos dicen que si una persona aprendió a leer y escribir, dejó de ser analfabeto. O dejó de ser analfabeto, ¿no? O cuando una persona concluyó 2 o 3 meses, o 1 año, o 2 años en la escuela y nunca más leyó y escribió, igual en los papeles figura como alfabetizado. Insisto, saquemos esa parte del maquillaje. Yo pondría la mano en el fuego un 40% del Paraguay analfabeto, que notablemente también coincide con un 40% de guaraní hablantes. Voy a poner un caso concreto, mis queridos amigos. Hace poco todos fuimos testigos del caso Curuguatí, cuando en un hecho histórico los campesinos reivindicaron el derecho a que el proceso se desarrolle en guaraní, no en castellano, cuando que todos ellos son guaraní hablantes. Voy a minanteña por traer su escuela. Voy a beca y naime. Ella de ir a ver. Muchos están, inclusive seguramente en esa situación en el interior, bastante triste, yo digo deplorable, terrorífica, de no poder tener este mismo espacio que hoy tenemos nosotros acá, por ejemplo, y que los últimos años. El profesor sabe perfectamente que menos yo diría 7-8% de la población del Paraguay pasó o está en la universidad. En mi informe lapidario del Ministerio, 12 años atrás, dice, se inscribieron el 100%, terminaron, el 49% consiguió terminar la educación escolar básica, y los 3 años siguientes de la educación media solamente del 100% llegaron 30%. Mucho, repito, de eso tiene que ver con que la gente no está recibiendo la educación, no le resulta entendible, nada sacaino más hecho de fuera. Vale, y jugó para entender castellano. El guaraní es un idioma diferente, radicalmente diferente al castellano. Abogados, médicos que están, ¿para qué ir? El hospital de clínica. Llega una mamá, no va a decir nunca, mi hijo tiene hidrocefalia. A mí en Paraguay no yo que oye, jaulo, lo recuerdo hidrocefalia. La mitad de Paraguay no recuerda gastroenteritis, la mitad de Paraguay no recuerda cambio de mujeres, la mitad de Paraguay no recuerda orzuelo, la mitad de Paraguay no recuerda pepireco, la mitad de Paraguay no recuerda el labio leporino, la mitad de Paraguay no empeoró. Nadie, ninguno de los que están acá, por ningún método de la naturaleza científica que sea, va a conseguir demostrar lo contrario a lo que estoy diciendo. Si queremos hablar de revolución en el Paraguay, esa revolución va a pasar por el guaraní, mis queridos amigos. Yo creo que tenemos que dejar de lado esa actitud de tantos años de negarnos a nosotros mismos. Estos propios estudiantes universitarios, yo creo que en la autocrítica, yo también pasé por la universidad, obviamente, ¿y cuántos son los que en una sala de clases son capaces de hacer la interpretación de un texto? ¿Cuántos son capaces de redactar por sus propios medios, como un acto intelectivo propio, algún texto? ¿Cuántos son los que públicamente desean asumir la palabra y hablar en público? Hoy esta ayuda, aquí ¿cuántas veces hemos recorrido el Paraguay diciendo, encontrando a gente común y corriente, padres de familia, campesinos, que mucha gente no quiere decir? Y se escudan en una lapidaria expresión, pero resolver en la pensión por ser la pingüiqui, se escuela y. Venía de Caraguazú en una ocasión con un
Monseñor viajando en Orios, al lado mío, hablábamos guaraní, y una de esas me dice, tenía pérdida de tiempo en la escuela. O sea, yo no bajé, la pérdida de tiempo, la ciudad que por ahí, no entendí un bajé. Y me dijo algo que un filósofo de la educación tardaría 200 páginas. Este señor creo que me dijo en 8 palabras. La ciudad que en la escuela, pero la escuela de que chupé. La ciudad que la escuela, pero la escuela de que chupé. Podemos hacer todo tipo de inquisiciones, todo tipo de análisis acá. Pero cuando hablamos de trato de antropología, hasta la corrupción nosotros le decimos pocane. Es más fácil decir pocane. Al autoritarismo nos resulta más fácil decir parete. Y a ñembotavir a lo mejor hasta de manera chucha le decimos ñembo. O sea, hace ñembota. Pero hasta eso suena más agradable parece, ¿verdad? Es más fácil decir que un caso va a ir a los pareí. Y se dice guaraní. Entonces, quiero poner solamente 2 ejemplos de por qué es tan importante la educación desde los inicios, como decía el profesor. Yo no sé si ustedes alguna vez se percataron, pero esa criatura que nace en una casa guaraní hablante, meses, 1 año, 2 años, 3, 4, 5, cuando finalmente va a la escuela, tiene estructurada toda la parte intelectual, intelectiva guaraní. ¿Y por qué les pongo este caso? Por una sencilla razón. No sé si vale el ejemplo, pero creo que les va a aclarar muchas cosas. Esa criatura creció 5 años conjugando con una característica especial que tiene el guaraní. En guaraní existen prefijos. Yo digo a, después guatá, re, guatá, o, guatá, a, caru, re, caru, o, caru. Resulta que va a la escuela y en esa escuela que no entiende esta situación, en este estado paraguayo que de una manera tan importante, si quieren no, para mí no, de una manera totalmente perversa, aplica el castellano e intenta que esa pobre criatura de 24 horas diga camín y luego o, camín, as, camín, amos. Lo que en guaraní 5 años fue a, guatá, re, guatá, o, guatá, prefijos. 24 horas después camín, o, camín, as, camín, amos. Les puedo asegurar que eso es como un explosivo en la mente de una criatura. Les puedo asegurar que esa criatura no es que no quiere ir a la escuela por falta de camino, por falta de dinero, por falta de comida. No quiere ir a la escuela porque no entiende, porque es atormentado. Esa es una tortura, la más perversa forma de tortura que tenemos. Si yo le pregunto a ustedes, acá la mayoría son bilingües, el problema no es con ustedes, claro, el problema es con ese 40% discriminado, postergado, que probablemente nunca va a pisar ni siquiera a esta universidad que hoy habla de una no te calles. Mongurí vive. Cualquiera va a decir desde lejos, pero en realidad dice Mongurí lejos, vive desde, lejos desde decimos guaraní. En guaraní hay posposiciones, no hay preposiciones. Si yo digo ajá, ógame, ajá es voy, oga casa y pe, voy casa a, digo yo, en guaraní. Y resulta que en un acto violento, la educación lo único que va a hacer es decirle voy a casa y esa criatura va a aprender, ¿saben cómo? A golpes. Hay sobrevivientes de la educación en Paraguay, unos cuantos son los que llegaron a sobrevivir a ese modelo de educación. Y mis queridos amigos, termino con un simple ejemplo más. Es fácil para nosotros decir Carlos Brasil Consejo Eje, y alguien me va a decir el hijo de Carlos salió ayer. Nadie entre ustedes que son bilingües se percató de que en guaraní primero está el poseedor y después todo lo poseído. Caló, Brasil, caló, Brasil, primero caló. Pero que por ese proceso de haber aprendido las 2 lenguas, a nosotros nos resulta fácil decir el hijo de Carlos, la hija de Carlos, la casa de Carlos, el patio de Carlos. En el castellano primero está lo poseído y después está el poseedor. Sí, acá no se trata de una cuestión simplemente fanática de parte nuestra, de lo que dedicamos nuestro tiempo a la promoción del guaraní. Entendemos que profundamente el guaraní, bien entendido, tiene que ver con algo fundamental que son los derechos humanos. Y si nosotros queremos una educación de calidad, de excelencia, de equidad, como dijo finalmente el profesor Melquiades, yo creo que nunca jamás la vamos a lograr
si es que el guaraní no forma parte de esta nueva revolución que queremos para Paraguay. Eso es todo.